Listo, ahora yo les voy a explicar un uso interesante del método de Monte Carlo que está aplicado al juego de la astucia naval. Entonces, bueno, empecemos un poco por el contexto del juego, de cómo se jugaba y eso. Entonces, bueno, sabemos que en astucia naval uno cuenta con dos tableros, uno donde se disponen los diferentes barcos que existen y otro es el de nuestro adversario. La idea es disponer los barcos de la mejor manera posible para que para nuestro adversario sea lo más difícil posible derribarlos todos. Quien los derribe todos primero es quien gana. Y lo único que yo puedo realizar como jugador es decir en qué fila y en qué columna deseo disparar, a lo que mi adversario responde si fue un impacto o un fallo. Una pregunta que puede surgir es: listo, entiendo el juego, pero ¿qué tiene que ver con el método de Monte Carlo? Es interesante por el hecho de que, basado en una posible ubicación de los barcos, yo puedo generar de manera aleatoria una ubicación de esos barcos, y entre más simulaciones o iteraciones realice, más idea voy a tener de en qué casilla es posible disparar y que sea un acierto, de que realmente estoy derribando un barco. A su vez, entre más información tenga, o sea, entre más disparos haga, pues cada vez estoy más cerca de llegar a esa respuesta. Aquí quise poner un heatmap o mapa de calor que básicamente nos muestra cómo va cambiando las probabilidades. Esas diferencias en colores representan esos cambios de probabilidad según la información. Es decir, por ejemplo, cuando yo logro disparar en cierto punto, pues ya yo sé que las vecindades de ese punto van a tener una más alta probabilidad de que haya un barco. Entonces, listo, puede quedar claro que tiene que ver con Monte Carlo, pero no cómo utilizarlo para jugar mejor o cómo utilizarlo para crear una inteligencia que sea capaz de jugar a esto. Entonces, para explicarlo, vamos a reducir el juego a una matriz de 3×3 y el único barco que vamos a ubicar es el más pequeño, el que ocupa dos posiciones. Entonces, una manera de representar todas y cada una de esas situaciones que están aquí mostradas es con matrices. Yo podría llenar las matrices con ceros, y que si una casilla hace parte de un barco, la lleno con un 1. Sería algo como esto. Hasta aquí no hay ningún problema y pues todo es perfecto. Sin embargo, pues la estrategia, más que calcular esto, es ver en cuáles casillas hay una repetición o cuál casillas, si las sumo, tienen un valor más alto. Y ahí está la estrategia. Si yo sumo todas esas, voy a darme la idea de que en qué casilla es más factible disparar, en dónde es más inteligente hacer un disparo. Por ejemplo, si sumo las matrices que les mostré anteriormente, voy a obtener esta matriz. Lo que significa que, bueno, digamos este 2 de la esquina superior izquierda representa que si disparo ahí, habría dos posiciones en las que, si el barco está ubicado de esa manera, va a ser un acierto, que sería esta y esta. Lo mismo para las diferentes, para todas las esquinas y para las aristas de esta matriz. Sin embargo, en el centro hay un 4, porque hay 4 de estas disposiciones donde el barco pasa por ese centro. Entonces es más inteligente apuntar a la del medio, porque las probabilidades de que ahí haya un barco son más altas. Y ahí está la clave o el éxito del algoritmo. Entonces vamos a definir los pasos. El primero es que, si hay un impacto, pues se deben rodear todas las casillas siguientes hasta concluir que se ha derribado un barco. Pues esta es una estrategia que no precisamente tiene que ver con el método, sino es algo que uno aplica realmente. Cuando uno da un impacto, pues chequea la vecindad de esa casilla, porque la probabilidad de que haya un barco por ahí es bastante más alta. Y la segunda parte es generar n posibles distribuciones o disposiciones para estos barcos, y calcular esa matriz. Siempre se va a buscar el número mayor y se realiza un disparo allí. Si hay dos casillas con el mismo número, dispara a la primera que encuentre. Esto es como totalmente aleatorio. Entonces, para ver el algoritmo en acción, existe un repositorio libre. El usuario que lo desarrolló tiene el handle de Jace Browning, y es un desarrollo en Python que me parece bastante chévere para mostrar cómo funciona. Entonces yo aquí ya lo tengo corriendo. Entonces vamos a crear un ejemplo. Esto funciona con Python. Vamos a correr el archivo principal. Le debemos decir con qué método lo queremos resolver, porque también lo puede resolver
solo con aleatorios, y también recibe como parámetro el número de muestras o samples que yo quiero hacer. Digamos que por tiempo lo voy a hacer con 5. Listo, entonces aquí me dice que este juego fue ganado después de 62 intentos o queries o adivinanzas. Pero bueno, ¿cómo funciona? Entonces crea una distribución de sus barcos en una cuadrícula totalmente aleatoria, y esto digamos que la inteligencia lo desconoce. Entonces me dice cuáles son los barcos que quedan, pues como no he hecho ningún disparo, pues quedan todos, y hace las muestras. Aquí hace la 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Calcula las frecuencias después del sampleo y busca la mayor de todas, en este caso son 4. Y va a disparar en alguno de los 4 que encuentre. En este caso pues ya disparó ahí y no fue un acierto, o sea, falló. Sin embargo, pues ya cuando va a calcular por segunda vez esto, pues ya hay una casilla que desprecia, que es la casilla que aparece aquí sin un número. Es decir, en cada iteración vamos cada vez más cerca. Y elige la frecuencia más alta y dispara allí. Entonces vamos a ver hasta que ocurra algo diferente. Por ejemplo aquí logró disparar. Cuando aparece esta X es que logra dar a un barco, y lo que hace luego es visitar su vecindad. Pues es la estrategia que nosotros aplicaríamos. Visita todas las vecindades de X. Listo, digamos después de realizar todo esto, ya cuando ya me dice cuántos barcos quedan, ahora solo queda el de 4, el de 3 y el de 2, y realiza los amplios y ya tiene un espacio mucho más reducido cada vez para disponer esos barcos. Y esta es la estrategia que utiliza. De hecho aquí ya, después de esto, se tarda muy poco en volver a acertar. Y aquí cada vez se tarda menos y menos y menos y menos, y llega a un estado estable. Y ese sería un uso interesante del método de Monte Carlo. Muchas gracias.